Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un tratado fundamental para los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este convenio es un instrumento internacional más importante que protege la identidad, la cultura, el territorio y la participación política de los pueblos indígenas. Acompáñenos a entender su origen, su alcance y por qué es tan relevante hoy en día, especialmente en países como Ecuador, donde la diversidad cultural es un pilar fundamental. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas es respetar su historia, su cultura y su forma de vida. He aquí el convenio 169 de la OIT. Hablemos un poco de su definición. El convenio 169 es el primer tratado internacional que reconoce los derechos específicos de los pueblos indígenas y tribales. ¿Qué quiere decir tribales? Tribales quiere decir cualquier grupo diferente de la etnia indígena que promovió su dignidad y bienestar. Ahora hablemos cómo surgió, cómo se dio su historia. Este convenio se adoptó como respuesta a las críticas al anterior convenio, 107 de 1957. Este tenía un enfoque integracionista. ¿Qué quiere decir? Que buscaba que estos pueblos fueran integrados a la sociedad dominante, lo que implicaba dejar atrás sus culturas, lenguas y formas propias de organización. Diferencias. ¿Por qué se cambió este convenio 107 por el 169? Este convenio, con el tiempo, se entendió que era discriminatorio y atentaba contra los derechos culturales y colectivos de los pueblos indígenas. Por eso se adoptó al convenio 169, que lo reemplaza y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser diferentes, a decidir sobre su futuro y a conservar su identidad. Podemos hablar de estos derechos, de la identidad cultural, que reconoce el derecho a los pueblos indígenas a mantener su identidad, a preservar sus idiomas, prácticas y valores que son fundamentales para su existencia y desarrollo, para mantener sus tradiciones y estructuras organizativas, gestionar sus asuntos internos de manera autónoma, de acuerdo a sus normas y prácticas ancestrales. Su autonomía y autodeterminación. Es decir, los pueblos tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus tierras, recursos y desarrollo, asegurando participación efectiva en las políticas que les afectan. Impactado en las políticas públicas. Desde su adopción, el Convenio 169 ha influido en las políticas que buscan integrar las perspectivas indígenas en los procesos de toma de decisiones gubernamentales, garantizando su representación y voz en los asuntos que les conciernen. Aquí podemos hablar un poco de la justicia ordinaria y la justicia indígena. El respeto a decisiones y derechos colectivos. Aquí establece que el deber del Estado debe ser consultar a los pueblos indígenas sobre decisiones que les afecten, promoviendo así el respeto a sus derechos colectivos y su autodeterminación. ¿Cómo se ha dado esto? Esto se ha implementado en varios países como Bolivia y Colombia, que han adoptado medidas legislativas y políticas en consonancia con el Convenio 169, promoviendo el reconocimiento de derechos indígenas y su participación activa en la vida política. Bueno, ya seguiremos hablando un poco más del convenio. ¿Cómo se formó y eventos claves que impulsaron su creación? La formación del Convenio 169 estuvo marcada por 1. Críticas al Convenio 107 en el año 1957, que promovía la asimilación cultural. 2. El surgimiento de fuertes movimientos indígenas en América Latina durante los años 70 y 80.
que exigía respeto a sus culturas y autonomía. 3. La Conferencia de la OIT en Ginebra de 1986, donde se discutió revisar el marco legal sobre pueblos indígenas. 4. En 1989, tras varios años de consulta y debate con representantes de sindicatos, gobiernos e indígenas, se adoptó el Convenio 169. A continuación, yo les voy a hablar sobre a quienes protege el Convenio 169 de la OIT. Como primer punto, los pueblos indígenas, definidos como grupos descendientes de poblaciones anteriores a la colonización, quienes en la actualidad conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Como segundo punto tenemos los pueblos tribales, con condiciones sociales y culturas distintas al resto de la población, quienes todavía enfrentan vulnerabilidad en sus derechos. Aunque esto no se impone una definición rígida, ya que el autoidentificarse como indígena o tribal es un principio clave del convenio. Principales derechos y obligaciones. Derechos principales. Derecho a la identidad cultural. Garantiza que las comunidades preserven y expresen sus tradiciones, lengua, cosmovisión y formas de vida sin discriminación. Derecho a la consulta previa, libre e informada, cada vez que se prevean medidas que los afecten. Derecho al territorio y al uso de recursos naturales. Derecho a la educación bilingüe intercultural. Derecho a sus propias instituciones, costumbres y formas de justicia, siempre que no sean contrarias a los derechos humanos. Participación en decisiones políticas, que garantiza la inclusión en procesos legislativos, gubernamentales que afecten directa o indirectamente sus derechos y territorios. Obligaciones principales para los estados. Consultar de buena fe, respetar y proteger los territorios ancestrales, adaptar leyes nacionales para garantizar estos derechos, establecer mecanismos de participación real y efectiva. Hoy quiero hablarles sobre un paso muy importante que han dado varios países en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, la ratificación del Convenio 169 de la OIT. ¿Qué significa ratificar? Cuando un país ratifica un convenio internacional como este, básicamente lo convierte en parte de su propia legislación. Es un compromiso formal de que las leyes y políticas nacionales estarán en línea con lo que dice el convenio. Hasta la fecha son 24 los países que han ratificado el Convenio 169. En América Latina tenemos ejemplos importantes como Bolivia, México y Perú. También Ecuador, Chile, Guatemala, Honduras, Argentina, Paraguay y Venezuela han dado este paso. Pero este compromiso no se limita a América Latina. También encontramos países como Noruega, España y Dinamarca en Europa, así como Nepal, Fiji y la República Centroafricana que han ratificado el convenio. En el caso específico, ¿por qué es tan importante el Convenio 169 de la OIT? Cuando hablamos de su importancia, es vital hablar de que este fortalece como tal el pluralismo jurídico, ya que reconoce como tal los mecanismos indígenas y su cosmovisión para la resolución de conflictos, dándoles como tal protección con un marco legal. También podemos decir que esto es muy importante, ya que aquí existe un reconocimiento de derechos colectivos, ya que se garantiza su forma de vida, su autonomía y demás aspectos como el respeto a los pueblos indígenas y tribales. Además de esto, tienen derecho a la consulta previa. Aquí esta tiene que ver con que con anterioridad se les avise y se les consulte a los pueblos indígenas cualquier decisión que vaya a ser tomada y esta decisión afecte el territorio de ellos. Así se garantiza que ellos como tal tengan la voz y la potestad de decidir qué es lo que se hace en su territorio. Además de esto existe la protección de territorios ancestrales, ya que como sabemos ciertos pueblos indígenas han sido cuidadores ancestrales de varios territorios. Entonces, ya que en este convenio se reconoce el derecho a la tierra, a los recursos naturales y demás tradiciones, aquí se protege el territorio. Además de esto es un instrumento jurídico internacional vinculante, ya que tiene fuerza completa para aquellos países que lo ratifican, como Ecuador desde la Constitución de 1998, en donde ya se acepta un pluralismo jurídico dentro del Estado. Aplicación práctica en países latinoamericanos.
La implementación del Convenio 169 de la OIT varía mucho entre los países. Algunos avances que podemos decir que son notables son en los países de Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. En Ecuador, la Constitución del 2008 ya reconoce el pluralismo jurídico y la consulta previa. Casos como el del pueblo Sarayaku fortalecieron las jurisprudencias sobre el territorio y el consentimiento. En Bolivia se ha integrado en la Constitución del Estado plurinacional y se han promovido las autonomías de los pueblos indígenas. En Chile y Perú, aunque ratificaron el convenio, han tenido conflictos por la falta del cumplimiento efectivo del derecho a una consulta en proyectos mineros o energéticos. A pesar de los avances legales, muchas veces la consulta previa no se cumple de manera libre, informada ni vinculante, lo que genera conflictos sociales. Desafíos en la implementación del Convenio 169 de la OIT. A pesar de su valor jurídico, este convenio aún enfrenta grandes desafíos. Uno de estos desafíos es la falta de voluntad política, es decir, que aún existe la resistencia de ciertos sectores económicos. Consultas mal realizadas. Estas son realizadas sin un tiempo previo, sin una información adecuada y muchas de las veces sin la participación real de estos pueblos. Los conflictos con intereses de extracción, es decir, la minería, la extracción del petróleo, los negocios, los agronegocios, que suelen chocar con derechos territoriales de estos pueblos, el desconocimiento de los pueblos. Muchos de estos pueblos no tienen conocimiento de sus derechos y muchos menos de sus derechos bajo este convenio, y una débil institucionalidad. Muchos países no cuentan con un mecanismo sólido donde se garanticen estos derechos de estos pueblos indígenas y tribales. Los únicos que tenemos actualidad son los del Bolivia y el ecuatoriano. Y así se han venido tanto en Perú como en otros países tratando de implementar este convenio 169 de la OIT. Muchas gracias. Como conclusión tenemos que el convenio 169 de la OIT, aparte de ser un marco jurídico, no solo cumple este compromiso, sino que el compromiso de la moral y de lo político, en lo que es diversidad de cultura. Obviamente este convenio no ha sido muy bien aplicado en diversas culturas, en diversos países, en diversas ciudades. Pero a pesar de que no ha sido muy bien aplicado, este sigue siendo una herramienta poderosa para la defensa de aquellos derechos colectivos que les pertenecen a estos pueblos triviales y indígenas. Pero esta aplicación, para que sea efectiva, va a depender mucho de lo que es la voluntad política para que éste se lleve a cabo y tengan aquellos pueblos indígenas y triviales una buena puesta y una buena aplicación de este convenio para que se les cumplan sus derechos y no sean vulnerados. Aparte de esto, reconocerlos como actores legítimos, y va a constar también de ser una ciudadanía muy bien informada. Muchas gracias. Por último, vamos a terminar con una frase que dice: juntos con nuestras voces y nuestras acciones estamos construyendo un futuro más brillante para nuestra comunidad. A fortalecer nuestra lengua indígena y promover el bienestar emocional, estamos sembrando las semillas de un mañana lleno de esperanza y armonía. Gracias.